pues creo que este no es un relato pues que esté ajeno a ninguno de nosotros, ¿cierto? Eh, entonces quisiera pues allí eh, empezar precisamente con con este argumento que lanzo, que a pesar de que todos conocemos este concepto de desarrollo sostenible, que ha sido interiorizado, que en casi todos los escenarios pues lo hablamos, aún seguimos presenciando lo que es una profunda crisis ambiental, ¿cierto? Y un deterioro de nuestros ecosistemas vitales. Y sumado a esto, eh, como para ir también abriendo un poco lo que voy a abordar, eh, ha sido intensificado también por esa confianza ciega que hemos tenido en la tecnología, ¿sí? Entonces, eh, lo que quiero aquí en este conversatorio es empezar a cuestionar un discurso que no ha sido criticado, o por lo menos no desde muchos escenarios, y, y que tal vez esconde allí algunos, algunas acciones y algunas perspectivas que no son tan transparentes cuando empezamos pues, a hablar de desarrollo sostenible. Les decía ahora, pues tengo una formación en maestría en desarrollo sostenible y siempre creo que en los escenarios que me invitan a hablar precisamente de este tema, pues lo que digo es, yo estudié esta maestría, pero lo que hice fue construir un discurso que cuestionara precisamente este concepto del desarrollo sostenible. Eh, sí, si bien allí pues encontré muchos puntos a cuestionar, pues también encontré unos temas que me parecieron bien interesantes y que parte de eso es lo que mencionaré hoy como posibles orillas para trabajar en esta crisis ambiental y el pensamiento ambiental latinoamericano, ¿cierto? Que está muy enlazado, de hecho, también con la decisión de, como les mencioné, de estudiar una maestría en estudios culturales latinoamericanos, ¿sí? Entonces voy a tener un primer momento que va a ser cuestionar este desarrollo sostenible y después pasaré pues como a esas orillas también a las que quiero ir de posibilidades, pero claramente abierto también a que ustedes al final del conversatorio se paren en otras orillas y tal vez veamos y construyamos allí un discurso paralelo al del desarrollo sostenible. Entonces planteo que para empezar a entender el discurso de desarrollo sostenible, pues hay que hacer un análisis de qué hay detrás, ¿cierto? Lo mencionaba ahora, qué hay detrás de ese discurso, qué hay detrás de de esas verdades que casi que son incuestionables, ¿cierto? Uno le dice en un proyecto apunta al desarrollo sostenible, entonces este ya tiene un punto ganado, se hacen seminarios, se hacen encuentros sobre el desarrollo sostenible, entonces casi que allí tenemos un discurso que ha sido incuestionable, ¿cierto? Que no ha tenido mayor reproche. Entonces, para iniciar este análisis, yo quisiera analizar, ¿cierto?, la semántica de estas dos palabras que componen el desarrollo sostenible, ¿cierto? Por un lado está el desarrollo, por el otro lado está la sostenibilidad. Eh, Cuando hablamos de desarrollo, entonces tenemos que dirigirnos a ese concepto que surge desde la economía neoclásica de Occidente, ¿cierto? Europea, y que se refería al progreso, ¿cierto? Un progreso que en ese momento estaba dado con el paso de unas sociedades a la industrialización y posterior a la modernidad europea, ¿cierto? Eh, esta modernidad también marca un inicio a lo que sería precisamente parte de esta crisis ahora, que es ese capitalismo que es agresivo con lo natural, ¿cierto? A ese consumo como estrategia también para el crecimiento infinito de estos países de Occidente. Entonces marca ahí un tema que es proponer un crecimiento sin límites, pero sin tener en cuenta que vivimos en un planeta que tiene recursos limitados. Entonces ahí ya empieza a haber una falla a la que yo quiero
pues en la que quiero empezar a inmiscuirme allí un poco. Em, También, digamos, planteo, y lo decía ahora, pues como en esa introducción que quise tener y que les planteaba, también esa fe ciega, ¿cierto?, que hemos tenido en la tecnología y que yo diría que en estos momentos crece más con las situaciones en las que estamos. Todos yo creo que estamos esperando eh, tener una cura y la vacuna para esta pandemia, ¿cierto? Entonces, creo que eso también empieza a verse muy reflejado. El discurso del desarrollo sostenible también se apoya a la tecnología como respuesta y solución a todos los paradigmas pues, que hay en el mundo, ¿cierto? Y pues, precisamente la tecnología y la tecnología vista desde esa perspectiva de desarrollo que les planteo, pues lo que hace es poner al hombre, ¿cierto?, en el centro. ¿Sí? Una sociedad que es antropocentrista y cuando digo hombre, pues me refiero, y por eso no digo aquí hombre y mujer, porque es precisamente es una visión que es desde el hombre, que es desde el hombre occidental, desde el hombre europeo, desde el hombre blanco, desde el hombre heterosexual, que precisamente ve la naturaleza y ve al otro desde un estado de superioridad y dominio. Eh, Habría que ver también lo que algunos autores mencionan como la otra cara de la modernidad, ¿cierto? Y la otra cara de la modernidad es precisamente, o la cara oculta también, que lo mencionan mucho algunos autores. La otra cara de la modernidad es precisamente la colonización, ¿sí? Y aquí quiero empezar porque mencioné un poco el inicio de la modernidad, ¿cierto? Entonces, la modernidad se da precisamente por el proceso de colonización. Y ahí me parece que ha sido un tema de la historia que no nos cuentan, pues como muy claro, ¿sí? Eh, los países que ahora se venden como países desarrollados, pues precisamente a qué costo han tenido ese desarrollo y ahí es donde ha aparecido donde aparece nuestra región, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay detrás de la modernidad? Pues también hay un proceso de colonización que no se puede ver aislado, ¿cierto? La historia no se puede ver aislada en las regiones. Eh, y ahí entonces con ese proceso de colonización se da lo que conocemos como un primer reordenamiento del mundo, de un mundo moderno colonial, y ese está muy marcado precisamente pues, por la llegada en 1492 de la expedición que lideraba Cristóbal Colón bajo el mandato pues, de los reyes católicos, ¿cierto? Esto detonó una invasión que era violenta, una destrucción despiadada, una explotación, un asesinato, un desprecio por todas las formas de vida que habían en este continente. Y aquí traigo unas palabras y un concepto que a mí me resuena mucho, que es lo que un autor italiano que se llama Mignolo plantea como la herida del mundo moderno colonial, ¿sí? Todo este proceso de dominación, de exterminio que se dio en nuestra región, él lo resume como la herida del mundo moderno colonial. Eh, entonces, como les decía, no podemos ver los relatos aislados, ¿sí? No podemos ver los sucesos como si no se dieran en un contexto y en una situación específica. Eh, entonces, ahí les planteo también salirnos de ese relato histórico que es lineal, ¿cierto? El relato del descubrimiento, que además nos han vendido como si aquí el minuto cero se hubiera dado. Cuando lleguen, ¿cierto? Que eso ha sido pues como lo que parte de los libros de historia nos han vendido. Entonces no verlo como una historia lineal, que ha sido progresiva, limitada, sino que precisamente es expandir pues esa visión y ver un contexto mucho más amplio que precisamente pone a Europa y toda esa serie de revoluciones que se dan posterior a, a la colonización como
la Revolución Gloriosa Británica, como la Revolución Francesa, lo pone como procesos que dependen precisamente de la explotación y de la acumulación de unos recursos que se dieron en ese proceso de colonización. Luego se da un momento posterior, ¿cierto? Que es el que autores los han llamado de diferentes maneras. Yo propongo para este conversatorio ponerlo como la latinidad, ¿cierto? Que es esa construcción de una identidad latinoamericana, de los latinos, de vernos como uno solo. Y allí pues empieza precisamente a darse una nueva configuración, un nuevo orden histórico, político, cultural, pero algo muy importante también se da desde la subordinación, ¿sí? Allí nos venden un poco, y además esto es una idea que viene de Francia, ¿cierto? También tratando de tener ese crecimiento que venía teniendo Estados Unidos y empiezan pues digamos, a esos criollos eh, mestizos que, que habían aquí, pues empiezan y que tuvieron incluso formación pues en Europa, empiezan a generar este concepto pues de lo latino como fuerte, como oposición pues precisamente a ese norte. Pero definitivamente en esta nueva configuración que yo les menciono como latinidad, es donde empiezan a dar exclusiones, ¿cierto? Y se sigue marginalizando todos los otros discursos que no fueran precisamente los discursos de estos criollos mestizos, ¿cierto? Entonces siguen estando excluidos. Los desarrollos que se puedan dar desde estudios, por ejemplo, del indigenismo o de lo afro, ¿cierto? Empieza ahí también a haber un discurso de quienes saben las lógicas del lugar, las lógicas del crecimiento, las lógicas de- del dominar y otros que siguen siendo pues allí marginalizados, subordinados, marginados pues, de los escenarios de poder. Y entonces ahí se empieza a construir ese proceso de identidad de lo latino, ¿cierto? Un proceso que igual era una búsqueda también de estas élites criollas mestizas, que de cierta forma pues también idealizaban era Europa y ponían como un fin, pues que aquí fuéramos precisamente o que tuviéramos esos cánones de ciudadanos europeos, ¿cierto? Entonces ahí empieza, y por eso lo planteo como una configuración de un nuevo orden, pero un nuevo orden subalternizado, ¿cierto? Porque allí seguimos viendo, o desde estos criollos, estas élites criollas seguían viendo Europa como precisamente quien imponía y ponía cómo se debía hacer la vida urbana, ¿no? Hay, digamos, como un panorama general de cómo empieza a darse el concepto de desarrollo, pasando pues por la modernidad y cómo se logra dar esa modernidad también no o no aislada de los procesos de colonización. Por otro lado, pues está el otro concepto que es el de sostenibilidad, ¿cierto? Y diciéndolo en palabras muy básicas y muy generales, pues la sostenibilidad hace alusión a esa capacidad de permanecer en el tiempo, ¿cierto? De que algo permanezca. Y ahí entonces yo entro a hacerles como una primera pregunta, pues que hablaremos al final, pero que quisiera que estuvieran ahí, que estuviera ahí presente y que precisamente los interpelara a lo que podría ser el diálogo al final, y es si entonces cuando hablamos de desarrollo sostenible, estamos hablando de sostener una sociedad que ha sido pensada para el consumo, ¿sí? Entonces dejo ahí como la pregunta y lo podemos retomar al final. Bueno, eso es desde el concepto básico de la sostenibilidad. Ahora, hay un concepto que ha sido apalancado
por las organizaciones internacionales, que es muy conocido, incluso cuando uno habla de sostenibilidad, pues casi que ese es el primer concepto que viene a la cabeza, ¿cierto? Y es ese concepto de la sostenibilidad como un desarrollo, ¿sí? Pues perdón, no la sostenibilidad, sino el desarrollo sostenible como un desarrollo que cubre las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones, ¿cierto? Algo así va siendo más o menos ese concepto. Y ese concepto aparece en un informe muy famoso, que es el informe de más o menos en los 80, 1983. Sí, sí, ese informe también tenía un nombre muy particular, que es Nuestro Futuro Común, ¿sí? Eh, Uno ve el informe, ¿cierto? Uno revisa el informe y ahí, pues, digamos, hay varias, vuelvo y digo, varias fallas que empiezan a ser también detonantes de esta crítica que hago hoy al discurso desarrollista. Y es precisamente que allí se sigue teniendo una visión mercantilista, utilitarista, economicista, de lo natural como recurso, ¿sí? Entonces, en este informe siempre está hablándose en temas de recurso. Y pues ya con su nombre, que por eso les di un nombre bien particular, pues está estableciendo que Occidente es quien tiene las facultades para decidir cuál va a ser el futuro del planeta, ¿cierto? Y que hay otros países que han tenido muchos nombres como tercermundista, en vías de desarrollo, en fin, una serie de nombres que les han puesto allí, involucrando también este discurso desarrollista, que lo que deben hacer es copiar esos modelos económicos, esos modelos también que son sociales, culturales, políticos, y que al copiar esos procesos que se dan allí, pues se va a alcanzar unos índices que incluso pues uno puede plantear que fueron establecidos también por estos mismos países para medir el crecimiento, ¿cierto? Entonces, se adoptan los modelos para cumplir unos índices que ellos mismos han planteado. Entonces ahí quiero llegar a otros interrogantes allí para seguir nutriendo lo que sería el debate final. Y es, ¿tiene Occidente los criterios para definir el futuro de todos? ¿Cierto? Además, si analizamos pues la crisis ambiental en la que estamos, pues responde precisamente a esos modelos de desarrollo que ellos han planteado. Y lo otro, que va más articulado un poco aquí a unas palabras que quiero traer de una autora que trabaja precisamente el pensamiento ambiental latinoamericano y que ya voy a tomar ahí como el espacio de traerla a ella a diálogo aquí también. Entonces, esa última pregunta que les quisiera hacer y que quisiera que tratáramos es si la sociedad podría tener, podría seguir teniendo más bien esa fe, eh, esa fe en la tecnología como solución a esta crisis, ¿sí? Entonces ahí, como les digo, quiero leerles dos líneas de esta autora latinoamericana. De la universidad. Ella actualmente es docente emérita de la Universidad Nacional de Manizales. Y entonces estas, esta frase o este pequeño párrafo que ella nos trae o que yo les traigo y que ella pues lo escribe en un libro muy interesante que se llama El reencantamiento del mundo y que tal vez allí hablaremos un poco porque también voy a plantear dentro del ubicarnos en precisamente ese reencantar el mundo que podría ser, ¿cierto? Entonces ella plantea, la ciencia reduce el hombre a sujeto cognoscente y el mundo a objeto medible, pesable, intercambiable. Las verdades de la ciencia se imponen como verdades universales, generando así un megadiscurso homogenizante, unificador, que niega la diferencia, la singularidad y la alteridad encarnadas en otras verdades, otras maneras de pensar, otras maneras de construir y otras maneras de habitar la tierra.
Entonces ahí un poco para abrirnos el espectro también de lo que plantea al final, de esa pregunta que plantea al final, ¿sí? Si nuestra fe ciega en la tecnología, pues precisamente para superar esta crisis ambiental en la que estamos, ¿cierto? Eh, Quisiera también reforzar esa pregunta eh, con también, digamos, un escenario histórico que es desde 1914 hasta 1945 y que pues digamos, en el periodo, ¿cierto? Como ustedes lo saben, pues se dan las dos guerras mundiales, ¿cierto? Inicio de la Primera Guerra Mundial, 1914, fin de la Segunda Guerra Mundial, 1945. Y en en este periodo pudimos apreciar las atrocidades que se podrían lograr a través precisamente de la ciencia y la tecnología. Precisamente cuando el conocimiento está puesto en servicio a la crueldad, a la muerte, a este panorama de destrucción que vivió Europa y que, digamos, dejó millones de muertos y precisamente pone en evidencia lo que eh, yo también planteo como una relación muy congruente que uno puede Hola, encontrar hola. hoy o puede plantear hoy, se puede plantear hoy, que es la congruencia entre capitalismo, guerra y la producción de basura, ¿cierto? Que ustedes saben que también eh, está vinculado pues como a la situación de hoy, la producción masiva pues de basura. Entonces, este conflicto que es uno de los más mortíferos en la historia de la humanidad, precisamente se da en el momento de cúspide del desarrollo tecnológico, ¿sí? Y lo que dijimos ahora, un desarrollo que está puesto al servicio de la crueldad. Eh, Allí entre este periodo, ¿cierto? Se 70 millones de víctimas humanas y de incontables pérdidas que se dieron en lo ecosistémico, ¿sí? En lo que también podría llamar, ¿no?, medioambiental, ¿cierto? Pero enfocado pues precisamente a lo ecosistémico. Entonces, ahí siempre, cuando hablo de este tema, se me viene una frase, un imperativo galileano que, que postula que hay que medir todo lo que es medible y hacer medible lo que no es, ¿sí? Esta frase para mí está, digamos, en esta época y aún hoy en su mayor alcance y se sigue interpretando precisamente la naturaleza como ajena al ser, la naturaleza como puesta al servicio y a la dominación atroz de la humanidad, ¿cierto? Eh, y también lo que mencionaba ahora, esa tecnología que ha errado, ¿cierto? Al ser utilizada para el exterminio y no desde una admiración y un respeto por las tramas de la vida que se dan en nuestro planeta, ¿cierto? Esto entonces, digamos como para terminar de esbozar lo que planteo como un cuestionar el desarrollo sostenible, ¿cierto? Desde un análisis rápido, pero creería yo que importante sobre lo que hay detrás de estas dos palabras y al unirlas, lo que les planteo pues que se construye, ¿cierto? El sostener esta sociedad pensada para el consumo. Ahora, pasemos como otra etapa, porque también quiero ser muy ágil y llegar pues como al tema de las preguntas. Pasemos a otra etapa que sería una de las orillas en las que yo planteo
podemos empezar o se podría empezar a aportar a esta crisis ambiental, ¿cierto? A superar esta crisis ambiental. Y una primera es la educación ambiental. Eh, Hablo de la educación ambiental, pues estoy hablando de todos los escenarios en los que se da precisamente la educación ambiental. No estoy hablando solo de escenarios académicos, donde también habría mucho que cuestionar en cuanto a que las disciplinas y esta organización de la academia, pues también es un modelo que ha estado puesto al servicio del consumo, que también ha sido impuesto en nuestro territorio, ¿cierto? Entonces, eh, digamos que lo pongo en el escenario de que en la academia también tenemos que trabajar el tema de la educación ambiental, ¿cierto? Y más, pues acá que hablo desde la academia, pero también la educación ambiental tiene la ventaja de que se articula a todos los procesos y se puede dar en todos los escenarios, ¿sí? Entonces allí les propongo también empezar a ver en la educación ambiental, pues abordar un tema que es el habitar, ¿cierto? El habitar ese mundo con los otros y en ese proceso de habitar, pues dos componentes que a mí me parecen esenciales cuando uno está haciendo estudios sobre el hábitat y el territorio, que es el proceso de territorialización y el proceso de territorialidad, ¿cierto? Territorialización en términos rápidos, como el proceso de apropiación y la territorialidad como procesos de identidad que se construyen allí en ese territorio. Y que estos dos procesos pues, son lo que va, digamos, a empezar a forma que conocemos hoy como territorio, eh, que yo siempre lo defino desde la geografía humana como esa relación geoecológico-antrópica, ¿cierto? Esos cuatro componentes que están allí interactuando. Lo geo, pues desde la tierra, lo eco desde también como desde de loicos, que es nuestra casa, las lógicas con las que nos organizamos y cómo habitamos, pues precisamente el territorio y lo antrópico porque definitivamente pues tiene una incidencia desde el ser, ¿cierto? Desde la humanidad. Entonces ahí eh, también, digamos, para ir hablando, para ir tejiendo lo que propongo en temas de educación ambiental o la visión compleja que le daría a la educación ambiental, también plantearía que la tierra eh, pues en su capacidad autorreguladora está al límite pues de una sociedad y por eso lo traigo a términos también ya de sociedad, porque precisamente la educación ambiental tendría una incidencia es en esos procesos de construcción social, ¿cierto? Y nuestra tierra pues ya está, como lo dije ahora, al límite de esta sociedad que está pensada para el consumo, para la codicia, para la acumulación, ¿cierto? Entonces es vital y creo que es algo muy vigente en este momento replantearse las necesidades que tenemos como personas, como humanidad, eh, y empezar a identificar qué realmente es importante para nuestra existencia. Creo que este es el escenario en el que nos encontramos ahora, es el momento precisamente para pensar esto. También, pues quiero como allí dentro de la educación ambiental, traer en diálogo eh, un autor que ha dedicado pues su trabajo a los temas de la educación ambiental eh, y tiene un libro que se llama precisamente La educación ambiental, una mirada compleja y él plantea allí nos plantea esto que dice, la educación contribuye a una conciencia crítica e integral de nuestra situación en el planeta. También es un agente importante en la transición a una nueva fase ecológica de la humanidad. Pretende comprender su relación en la biosfera humanizada al formar personas capaces de interpretar y transformar el mundo y de dar importancia a los derechos
de todos los seres vivos, incluyendo humanos y la naturaleza, para contribuir a planear políticas y culturas basadas en necesidades a corto plazo. ¿Sí? Entonces él nos plantea allí un poco esa visión compleja de lo que sería la educación ambiental, que también siento que muchas veces ha tenido una visión ligada a la campaña que se hacen en los colegios, a las campañas que se hacen en las universidades, y que aquí precisamente con las palabras de este autor que les traje, pues planteo la complejidad que tiene el pensar en la educación ambiental. Eh, Eso para articularlo también a que la academia, como lo mencioné ahora, tiene un fuerte compromiso en aportar nuevos conocimientos, en aportar desde sus procesos de investigación, eh, precisamente a lo que se los procesos que se pueden dar y prácticas incluso que se pueden dar desde la educación ambiental. Sin embargo, debe darse un proceso y que es esencial en la educación ambiental, que es la sensibilización, la plena conciencia y la participación de las personas que estamos involucradas, que en este caso somos todos, ¿cierto? Y todas. Todos y todas estamos involucrados en el cuidado precisamente de que habitamos, ¿cierto? De nuestra, como lo llaman pues algunos autores, de nuestra casa común. Eh, Ambiental tiene precisamente, lo decía ahora, esa particularidad, ¿sí? De poder estar en las actividades diarias, de poder estar en cualquier escenario, en los diferentes actores de nuestra organización social, ¿cierto? Entonces, uno ve campañas, uno ve procesos de educación ambiental que tal vez han empezado a generar un proceso de conciencia, pero que deberían ser, y más en el momento en el que estamos, mucho más contundentes a la hora de generar transformación e impacto en el escenario donde se dé, ¿cierto? Pero la particularidad de la educación ambiental es esa, ¿cierto? O sea, en la vida cotidiana, en cualquier escenario, no tenemos que ir al aula o conectarnos al conversatorio para hablar de educación ambiental. Esto se da en el diario, en todas las actividades que tenemos, en el espacio público, ¿cierto? Incluso. Y entonces, se debe dar un compromiso, ¿cierto? Desde todos, como lo dije ahora, de todos y todas, eh, y que debe estar libre, precisamente como lo plantea la educación ambiental, libre de cualquier interés económico, de cualquier interés individual, de cualquier interés egoísta, ¿cierto? Y ante todo, pues, de cualquier interés en ver la naturaleza como ese recurso para explotar, ¿cierto? Como lo planteábamos un poco ahorita, ¿cierto? Entonces ahí vuelvo a lo que eh, Ana Patricia Noguera nos planteaba como el reencantamiento, ¿cierto? Que es volver a reencantarnos con la vida, con lo ecosistémico, con la valoración del lugar que habitamos y entendiendo pues que obviamente va a haber una modificación porque nosotros también somos parte, pero que esa modificación tiene que entrar en armonía y no como los procesos que se están dando ahora. Bueno, paso a otra orilla también rápidamente y es las estéticas ambientales. Entonces, por un lado está la educación ambiental, ahora salto a las estéticas ambientales para ir conectando con los temas de ciudad y diseño que quiero hablar también al final, precisamente por estar aquí en un conversatorio donde nos convocas la arquitectura, ¿cierto? Em, Ahí también quisiera pues como traerles una frase que nos induce a este tema de las estéticas ambientales y dice, la orientación del desarrollo impuesta a los países pobres ha traído consigo ha, ha traído consigo la acumulación proteínica en los países industrializados a cambio del hambre en los países pobres. Esto, unas frases del maestro César Augusto Ángel y perdón, Augusto Ángel,
y estas que me parecen pues unas palabras que abren un poco lo que quiero plantear en cuanto a el tema de las estéticas ambientales. Entonces, para complementar esta frase que planteo aquí de Augusto Ángel, y retomando como esa estructura que vengo planteándoles desde el inicio, que el modelo de desarrollo de Occidente en él haya sido necesaria la explotación descontrolada de los países más pobres, más afectados. Incluso hace poco leía un artículo del cambio climático, cuáles van a ser los países más afectados con el cambio climático, y precisamente en Latinoamérica y más específicamente en Centroamérica estaban tres: Guatemala, Honduras y Haití, ¿sí? Entonces eran los tres países que iban a estar más afectados por el cambio climático. eh, y es precisamente eso. Y lo vemos, y lo hablaba ayer con un grupo de compañeros, eh, que esto que por lo general afectan a las personas que son más subordinadas, a las personas que son más pobres. Y lo hablábamos discutiendo el tema del COVID, cómo pues inició eh, afectando a las personas mayores, y el discurso de que a todos nos puede dar el COVID, que esto es una enfermedad que no reconoce clase, raza, género, y eso fue como un discurso ahí romantizado. Y ahora, cuando el COVID pues empieza a llegar a Latinoamérica, pues vemos que precisamente son las clases más afectadas, que no han tenido tratamientos de sus enfermedades, y que también, digamos, sus procesos alimentarios son un poco cuestionables y limitados allí. Entonces, cómo esto empieza a afectar es precisamente a esta población que ha estado históricamente eh, en situación de pobreza, en situación de subordinación, etcétera, ¿sí? Esos conceptos que también ahora mencionábamos. Entonces, lo que cuestiono ahí, para entrar en el tema de las estéticas ambientales, es que este modelo haya necesitado precisamente la explotación de los países más pobres, eh, y esto disfrazado, ¿cierto?, en cubrir deudas externas, en vender lo natural a, a los precios más económicos del mercado, y lo procesado pues a unos costos mucho más altos. eh, a mantener también un sistema económico que ha sido implantado o apalancado también por unas organizaciones internacionales que, que más que ese discurso de que han empezado a buscar y reducir las brechas entre los países más ricos y los países más pobres, es muy cuestionable todavía los intereses que hay detrás de estas organizaciones, y donde quienes son los países que históricamente han tenido más poder, pues claramente siguen teniendo más incidencia en las decisiones de estas organizaciones, ¿cierto? Entonces ahí uno podría cuestionar mucho ese discurso. Ya habíamos planteado pues que el desarrollo sostenible nace pues de un híbrido ahí conceptual que es un poco contradictorio, ¿cierto? De cierta forma es contradictorio, eh, y que busca o plantea cuidar el medio, pero un medio que lo pone en términos de recursos, ¿cierto? Es decir, cuidar el medio, cuidar estos recursos para poder mantener este sistema de consumo, ¿cierto? Este modelo del consumo. Y entonces empieza a haber como un doble discurso en el desarrollo, como lo que yo mencionaría como una especie de doble moral, ¿cierto? Por un lado, promueve que en nuestras casas tengamos conciencia del ahorro del agua. Ese discurso también romantizaba de las pequeñas acciones que transforman el mundo, que está bien, ¿cierto? Y no por eso quiero decir que aquí todos vayamos a abrir la llave ahora o a consumir pitillos y demás procesos que cada uno haga también desde precisamente procesos de educación ambiental, pero que se ha sido romantizado porque nos venden el cuidar nuestros recursos muy domésticos, pero para poner a disposición
eh, también de las actividades que manejan más relaciones de poder en el país, pues esas fuentes hídricas, ¿cierto? Eso como un ejemplo, ¿no? Cuida el agua en tu casa, pero la minería y el fracking que ahora he estado pues como que estuvo en boca y que tal vez ahora eh, no ha salido muchas noticias por el tema del COVID, y tal vez estén dando procesos detrás de eso. eh, pues que requieren del agua, ¿cierto? Y en cantidades, pues que por más que aquí todos los que estamos reunidos en este conversatorio cuidemos el recurso en nuestras casas, pues no va a compensar esa, esa demanda que implica este proceso, ¿cierto? Entonces es lo que yo les menciono como un poco de la doble moral que nos vende también el desarrollo sostenible, ¿cierto? Y lo que incluso algunos autores del pensamiento ambiental latinoamericano hablan de la sociedad de la hipocresía, ¿cierto? De cuida el medio, pero por detrás están dando procesos que no están precisamente eh, alineados con ese cuidado, ¿sí? Entonces, hay otras preguntas que me gustaría, pues, como para ir nutriendo, es cómo estamos habitando la casa, ¿sí? La casa común, la tierra, la Gaia, ¿cierto? Como en los términos que uno pueda, todos los términos que uno pueda darle. Y también cuáles son los límites de nuestro quehacer diario, ¿sí? También cómo involucramos estos procesos. Vuelvo a retomarlo muy desde la educación ambiental también, eh, como lo planteo ahora también, de esas estéticas ambientales que lo que buscan es volverse a enamorar, como lo decía Ana Patricia Noguera, reencantar del mundo, ¿cierto? Eh, Aquí les planteo que la crisis ambiental es también una crisis de la vida, ¿cierto? Eh, lo que Humboldt en su expedición muchas veces narró, eh, como el sentipensar, ¿cierto? Cómo el actuar, el pensar estaba vinculado a esos sentimientos que salen de nuestro ser, ¿cierto? Y él lo denominaba precisamente como sentipensamientos. Y esa cuestión que a mí me parece que es muy, y ha cogido mucha fuerza ahora con pensamientos de ecología profunda, ¿cierto? El sentipensar, porque y muy anclado a ese reencantamiento y a ese enamoramiento que les propongo en las estéticas ambientales y en la educación ambiental. Entonces les planteo aquí que esta crisis de la vida también es, y ya así como muy romántico, pues aquí como esta parte de mi discurso, también hay una falta de enamoramiento, ¿cierto? Y cuando hablo de enamorar, también quiero pues como hacer ese juego con las palabras eh, enamorar, ¿sí? Y traer allí el morar, ¿sí? Porque el morar o el enamorar, yo lo plantearía como el morar al otro, ¿cierto? La admiración, la contemplación por la vida, que requiere pensar en unas estéticas ambientales, por la tierra, por esta madre, por esta casa en común, eh, y que todos habitamos, ¿cierto? Y que yo diría que no la estamos habitando con precisamente ese enamoramiento, sino más bien con una, y lo planteo así, ignorancia, indiferencia, eh, de estar destruyéndola y seguir en este camino y seguir errando en este camino que nos ha dejado en estas crisis, en esta crisis ambiental, ¿cierto? Eh, También de pronto hay como esa crítica que le hago a los índices de desarrollo sostenible y que lo hago desde, como les decía ahora, desde el pensamiento de la ecología profunda que plantea los sentipensamientos, es que la vida misma pues no puede ser medida por esos índices, ¿cierto? Por esos índices que nos plantean las organizaciones mundiales y que como lo mencionamos obedece a unos intereses que tienen algunos gobiernos y que detrás pues también hay unas élites empresariales,
unos sectores que movilizan pues dinero y el poder en las regiones, ¿cierto? Y que precisamente lo que hace es profundizar en esas desigualdades, en esas discriminaciones, en esa fragmentación eh, del, del no, estos índices al no, digamos, reconocer pues esos procesos, como les planteo, muy desde esos sentipensamientos y esa transformación profunda de nuestro habitar. Eh, También quiero aquí, enlazado a estos temas de las estéticas ambientales, plantear que cuestiono mucho que la crisis ecosistémica en la cual nos estamos viendo inmersos tenga la solución, tenga como solución los mismos causantes de esta devastación y de demás problemas que ha generado precisamente esta crisis, y es el enfoque de la tecnología instrumental, ¿cierto? De lo tecnológico como instrumental. Eh, lo que también al principio decía, el todo por las cifras. Esta frase que hay que hacer todo, que hay que medir todo y lo que no hacerlo medible, ¿cierto? Entonces, ese enfoque de todo por las cifras eh, ha demostrado pues que tiene un fin mortal, ¿cierto? Guerras, desertificación, hambre, y estos pues como algunos, muy pocos escenarios en los que está nuestro planeta. Y yo alguna vez tuvimos una charla con un profe de la Universidad del Quindío, él era profe del programa de biología y de licenciatura en biología, Carlos Chacón, eh, y él nos planteaba pues en estos diálogos precisamente de estos sentipensares, que él estaba asesorando una tesis de unos chicos eh, que hacían un análisis de las abejas, bueno, en fin, no sé ahí cuál era el fin de este análisis, pero él nos decía, me pareció muy particular que ellos me decían, tenemos que hacer el análisis, por decir cualquier cifra, porque en ese momento no me acuerdo, con 100 abejas, ¿sí? Y para este análisis, pues estas 100 abejas tendrían que morir, ¿sí? Eh, y él entonces nos decía, yo les contesté, venga, y tal vez eso no lo podemos hacer simulado o de manera que no implique la utilización o, o el uso de estas 100 abejas, o tal vez podríamos buscar una cifra un poco más pequeña, ¿sí? Y no estas 100 que nos dice la estadística que tienen que estar en el estudio, sino no. Entonces él empezaba a cuestionar eso, ¿sí? Hasta qué punto se han dado procesos ético-estéticos detrás precisamente de la ciencia y la tecnología, ¿sí? Eh, Vincularlo también con lo que hemos venido hablando del discurso decolonial y de los y del proceso de colonización, y que aún es como es lo que también se conoce como esas neocolonizaciones, que es seguir pensando pues que allí en el norte está precisamente el desarrollo. Eh, Les planteo que la realidad no ha cambiado mucho desde aquel mito que conocemos como la leyenda negra, ¿cierto? Del Nuevo Mundo, que es cómo llegaron de Occidente con los espejos y deslumbraron pues a los nativos cuando ellos se podían ver ahí, ver su reflejo ahí, y a cambio de eso pues ellos, lo que mencionamos ahora, dejar destrucción, devastar pues las tierras, devastar unos procesos también sociales y culturales que se daban precisamente en nuestro territorio antes de- de esta colonización, ¿cierto? La sociedad hoy está viviendo un duelo. Quiero traer aquí como este que me viene aquí esta chispa de esta obra de Goya, ¿cierto? Que es el duelo a garrotazos.
y la sociedad precisamente está viviendo es eso, ¿cierto? Un duelo a garrotazos, eh, donde unos están en contra de otros, donde siempre hay este detonante, el conflicto que termina en violencia y en destrucción, y que mientras todos están peleando y estamos peleando unos con otros o unas con otras, nos estamos hundiendo en el fango. No sé si de pronto conocen la pintura, el duelo a garrotazos, que son dos hombres dando pues garrote y mientras están ahí peleando, pues se están hundiendo en el fango. Y es eso, ¿cierto? Nuestra sociedad está en este momento viviendo un duelo a garrotazos, ¿cierto? Mientras nos preocupamos por unas situaciones, estamos perdiendo lo que es esencial para nuestra vida. Pero el duelo a garrotazos también lo quiero ver desde un lado más positivo, eh, o que nos dé un poco más de esperanza. Tenemos que vivir nosotros también como humanidad en cambiar esos modelos economicistas, a cambiar esta cuadrícula del mundo medible, del mundo dominable, del mundo infinito que nos han hecho creer. Es una guerra también con nosotros mismos para pensarnos lo que ya ha sido pensado, para repensarnos el mundo. Para poner en duda el discurso académico, el discurso económico, el discurso político de lo que es el desarrollo sostenible como solución a una crisis y que en realidad una crisis que se está es agudizando por esta manera de ver el mundo como un recurso. Me parece súper curioso y ahorita ustedes pueden hacer el ejercicio, buscar en Google cuánto vale el planeta Tierra y sale una cifra ahí, es increíble. Pues me parece que hemos llegado pues al límite de ver en serio nuestra casa común como un recurso más. Eh, lo propongo que lo veamos como esa lucha interna que también tenemos que hacer por cambiar ese modelo, también desde nuestras prácticas cotidianas, muy enlazado también al tema de la educación ambiental. Bueno, con estas estéticas ambientales que en parte van al sentipensar y al reencantarnos por la vida y por las tramas de la vida, todas las tramas de la vida, ¿cierto? Ahí también yo creo que hemos errado en pensar eh, esa prioridad solo a la vida del hombre, ¿cierto? Al humano, hombre, mujer, al humano, sino que hay otras tramas de la vida que también se dan y que también se cruzan y entrelazan eh, eh, con nosotros, con nuestro ecosistema y con todo este sistema vida que está pues girando con nosotros y con todo lo demás, ¿cierto? Que no podríamos pensar que es ajeno a nosotros. Por eso mi postura es que no es dejar de transformar, modificar, todas nuestras actividades van a tener impacto, pero nosotros también somos vida, que nos relacionamos con otras vidas y que precisamente es allí empieza a dar esas transformaciones y la dinámica que tiene la vida misma, ¿cierto? Que no es estática. Entonces propongo pasar ahora allí, ya creo que llevo como una hora ya hablando, pero ya voy como cerrando porque espero que tengan muchas preguntas y haya interpelado mucho ahí como a quienes están aquí conectados. Bueno, entonces paso al tema de la ciudad. ¿Por qué la ciudad? Sí, como para ir dándole un poco cierre y tal vez leer también las conclusiones que escribí esta mañana y que me gustaría pues ya como leérselas para no perder así mucho como el hilo yéndome con ejemplos y otros temas que se me van viniendo a la casa, sino ser muy riguroso ahí con esas conclusiones que escribí. Eh, entonces, la ciudad, ¿por qué cuestionarse también la ciudad y, y un poco el desarrollo de sostenible, cómo empieza a sobreponerse pues como a lo que les voy a plantear como eh,
el pensar o el reflexionar hoy la ciudad o el cuestionar también hay un poco la ciudad. Entonces, primero, las ciudades no son ajenas a estas lógicas de producción, reproducción, de control y de destrucción por la vida, ¿cierto? Incluso para nadie tampoco es un secreto eh, que gran parte del impacto ambiental pues se da es en las ciudades, ¿cierto? Por no decir que todo el impacto, pues sí, gran parte del impacto se da en las ciudades, en un gran porcentaje se da allí. Eh, y las ciudades, bueno, que también ahí quiero empezar a meter, entramar todo lo que he mencionado, que se ha conocido como la metrópolis, como lo metropolitano, incluso muchos autores que trabajan los discursos decoloniales hablan de lo metropolitano como el occidente, como el europeo, y cuando hablamos de metropolitano también ese juego de palabras que es la ciudad medida, ¿cierto? Que es la ciudad del metro, la ciudad que se puede recorrer también con esa racionalidad del metro y que allí eh, pues empieza a recoger ciudades pues que, que, que obviamente pues conocemos como Nueva York, Tokio, México, Sao Paulo, París, Berlín, Medellín, sí, con esta lógica del metro, incluso pues Bogotá que está ahí también ya un poco inmerso, ahí con ese juego también que hago con las palabras. Pero que en general, digamos, todas estas ciudades tienen unas características para que sean consideradas metropolitanas, que es su densidad poblacional, tecnologías constructivas pues que cada vez son incluso más rápidas, sus centros financieros que despiertan o tienen un interés internacional, el alto número también de inmigrantes, ¿cierto? Que muchas veces son de otras regiones, de otros países, ¿cierto? Entonces, lo que ahora nos han vendido también como los lugares donde habitan los ciudadanos globales, ¿sí? Entonces, precisamente esas son esas zonas metropolitanas o esas ciudades metropolitanas, como lo planteo acá. Eh, ciudades, pues precisamente y como lo mencioné, como tiene procesos de migratorios, de inmigración, pues empiezan también a tener unas particularidades, unas complejidades sociales y culturales, ¿cierto? Porque es un proceso que moviliza también culturas visto desde las tradiciones y prácticas, ¿cierto? Vista desde ese concepto, la cultura. Eh, precisamente han venido teniendo estas migraciones y estas mezclas pues, de culturas en los últimos 50 años un gran crecimiento, ¿cierto? Es por eso que muchos mencionan, por ejemplo, que Bogotá es una ciudad de todos, porque pues, allí es precisamente donde uno encuentra este, estas dinámicas de diferentes culturas que empiezan a generar ahí pues como híbridos y nuevas manifestaciones, ¿sí? Eh, y hay algo particular que me interesa y que tiene mucha relación con las imágenes que quise pues como soltarles hoy, que ustedes se estarán preguntando también por qué ese tipo de imágenes, y es precisamente que en estos procesos de hibridación cultural, como lo llamaba Néstor García Canclini, de hibridación, en estos procesos de hibridación, eh, pues hay imaginarios de todos lados, ¿cierto? Incluso unos muy fuertes y que es muy relacionado con estas imágenes que vemos hoy, que son los imaginarios, y que ustedes tuvieron un conversatorio muy interesante sobre esto, que es los imaginarios de lo rural de lo rural agro, de lo ruro agro, y bueno, esta serie de conceptos que también se han trabajado ya desde los estudios rurales y traen esos imaginarios que también empiezan a estos procesos de desplazamiento, a traer todos estos imaginarios, y es allí donde uno empieza a ver que el territorio eh, se llena, se empieza a llenar de asentamientos como los que estamos viendo allí, que en nuestra región muy
en las zonas de pendiente o en las laderas a borde de quebrada, como también pudieron ver ustedes allí en el Pacífico, pues más en zonas de bajamar, ¿cierto? Lugares pues que no están siendo ocupados y que estas personas llegan pues a apropiar y que cuando uno empieza a ver esas ciudades que plantean este tipo de habitares como una falla en el sistema, ¿cierto? Como algo que se salió de estas estructuras del consumo. Entonces ahí empieza también a ver que las ciudades funcionan desde el caos, ¿cierto? También desde lo que emerge y no que todo podría estar planeado, ¿cierto? Son sistemas abiertos. Donde está también la posibilidad de emergencias como son estos tipos de habitar, ¿cierto? Entonces ahí, pues que estos paradigmas de orden que nos han implantado desde la planificación urbana, desde la gestión urbana, no es suficiente para entender las complejidades de la ciudad, ¿cierto? Y ahí también mi invitación a que abramos las posibilidades a pensar la ciudad, como lo decía ahora, desde las teorías del caos, desde la complejidad, desde la autopoiesis también, pues desde los enfoques o los métodos de planeación urbana, ¿cierto? Hay contextos y por eso está esta secuencia de fotos que se salen pues de estos procesos de planeación, los mismos usos que le damos al espacio público. En muchas ocasiones se salen de ese ejercicio y es donde aparecen otros dispositivos de gobierno eh, como por ejemplo la cultura ciudadana, que actualmente ando pues haciendo como una crítica a este que es otro discurso que nadie cuestiona, el de la cultura ciudadana. Eh, Aparecen esos dispositivos también para recurrir a la moral de que debemos comportarnos de alguna forma, de que los buenos ciudadanos hacemos esto y que también me parece que se articula mucho al controlar qué pasa en el espacio público, en la vida pública de nosotros. Eh, entonces, romper esa idea de la ciudad como creación técnica, ¿cierto? Que solo parte de la técnica, que es un poquito como en muchas ocasiones se ha instrumentalizado precisamente, por ejemplo, desde los planes de ordenamiento territorial, viendo pues como la ciudad como desde un componente solo físico, espacial, que de cierta forma es estático, que está proyectado pues a 12 años, pues que igual es muy limitado, y verlo como con la concepción de que es que tiene vida, ¿cierto? Que es dinámica, ¿sí? Que ella misma, la misma ciudad es vida, ¿cierto? Es un ecosistema vivo. Eh, Ahí entonces plantearnos de que la ciudad hay que verla también desde, como lo decía ahora, la complejidad, ¿sí? No como en muchas ocasiones, incluso yo diría que hasta un poco, eh, uno lo veía como ese contenedor de la vida, casi pues que como esa cascarón vacío, ¿cierto? Que uno llenaba pues ahí de las personas y eso, sino precisamente verla desde la poética, desde lo ético-poético, desde lo ético-estético, desde el acontecimiento cultural, que también está muy enlazado a relaciones de poder, ¿cierto? ¿Qué está pasando allí? Las ciudades también están inmersas, incluso el espacio público, el urbanismo, en esas relaciones de poder. También esa expresión simbólica que representa para quienes habitan, por ejemplo, estos territorios que estamos viendo allí. Y verla como una alteridad que también es inestable, ¿cierto? Que para nada
es estática, ¿cierto? Eh, Articulo ya para finalizar, porque creo que me he extendido mucho, eh, y es el tema del diseño, ¿sí? Hoy nos convoca en este escenario es la práctica de arquitectura, está pues inmersa en este ejercicio del diseño, eh, pero yo también les propongo verlo como, y con estas fotos que veo que empiezo pues como a ver acá y me empiezan a soltar también muchas ideas, verlo el diseño como una que tenemos todos, ¿cierto? De diseñar la vida, de diseñar también el habitar, de procesos donde hay, y lo decía ahora, procesos donde hay relaciones de poder, pero también hay resistencias, ¿cierto? También allí eh, hay procesos de resistencias y ahora el tema de los movimientos sociales, pues, que también allí hay un importante ejercicio de tratar de construir unas realidades y precisamente de diseñar otras formas de, ¿cierto? Otras formas de habitar, otras formas de relacionarnos, otras formas de estructuras sociales, de organización social. Bueno, entonces allí también, y lo propongo, es ver el diseño también de una manera compleja, ¿sí? Casi que lo articuló ahí a la ciudad, desde una perspectiva mucho más compleja. Eh, y hay una frase ahí que también me parece muy interesante, eh, eh, que lo planteaba, lo planteaba Arturo Escobar, pero citando a un autor que se apellida Brown, eh, y dice, se ha vuelto demasiado importante el diseño como para dejarlo en manos solo de los diseñadores. Y un poco induciendo a lo que les planteaba ahora, si todos somos de cierta forma diseñadores y creadores, de esos sistemas vida en los que estamos inmersos, en donde ejercemos vida también. Eh, y también una visión transdisciplinar que es precisamente que darle visiones al diseño desde todas las orillas posibles, desde todos los ojos posibles, ¿cierto? Entonces ahí, digamos que como a complementar un poco esa idea que nos plantea Arturo Escobar en esta cita, y es ver una nueva cultura de diseño que está también construida a partir de perspectivas teóricas del urbanismo, de la arquitectura, de la antropología, de la ecología, de los estudios de la cultura, en fin, abrir las posibilidades, las inmensas posibilidades que nos da los diálogos transdisciplinares, ¿cierto? Y no solo desde, porque lo transdisciplinar también hay que verlo no solo como los diálogos entre disciplinas, ¿cierto? Porque ahí estaríamos hablando solo de lo interdisciplinar, sino cuando hablamos de transdisciplinar también es darle esa voz a quienes tienen otros procesos del conocer, del generar conocimiento, del generar saberes. eh, por ejemplo, los saberes ancestrales, que no me gusta llamarlos saberes porque el conocimiento es académico y los saberes tradicionales, pues saberes, ¿cierto? Entonces siempre hay como un dualismo ahí eh, que también buscas como reducir la importancia de otros. Entonces, de los conocimientos ancestrales, para ponerlo en los mismos términos, de las experiencias de movimientos sociales, feministas, ambientales, campesinos, ¿cierto? Todo esto, todo este movimiento social que se está pues gestando ahora con mayor fuerza y que vimos pues antes de, de estos temas del COVID iba cogiendo tanta fuerza no solo en Latinoamérica, sino en ciudades como Francia, en Tokio también había movilizaciones. Entonces, empezar a nutrirnos de todos los escenarios posibles
y ver el diseño de una manera mucho más amplia, ¿cierto? Eh, Pasamos casi que de una visión muy clásica del diseño, como también la experiencia que podían tener ciertas élites, ¿cierto? Y aquí lo vemos más desde el diseño autónomo, ¿cierto? Por eso también el tema de las imágenes, donde cada comunidad, ¿sí? O grupo social se diseña a sí misma y se diseña precisamente desde lo cultural, desde lo político, ¿cierto? Desde su forma de organizarse. Eh, Eso, digamos, hago como un barrido a lo que quería proponerles hoy en este conversatorio y termino, como les dije, con una conclusión, ¿sí? Con una pequeña conclusión allí que recoge un poco y que si quiero pues como eh, leerla muy textual para no irme pues por otras líneas y empezar a generar rizomas de esta conferencia, de esta charla, de este conversatorio. Eh, entonces les planteo como conclusión lo siguiente. La crisis ambiental se ha fortalecido y no ha tenido límites. El desarrollo sostenible es un discurso que no ha generado un cambio suficiente para restablecer la naturalidad de la Gaia o Tierra. Y es precisamente por conservar una fe ciega en la ciencia y tecnología, partiendo de un concepto economicista como lo es el desarrollo, establecidos por las culturas de Occidente para mantener un estatus de calidad de vida dictados por el consumo. El desarrollo sostenible sigue siendo una etiqueta para un consumo disfrazado de verde. Se están rompiendo las tramas de la vida con la desigualdad, la miseria, la desertificación, eh, la discriminación, entre otras. Una forma de habitar que es insostenible. La del mal a la cual nos ha llevado el pensamiento cartesiano, la lógica cosificadora, la racionalidad instrumental para medir la vida, nos ha hecho actuar de manera atroz con nuestra madre naturaleza. Perdimos el valor por la vida como un todo. Se ha demostrado que no es la ciencia la que ha dado el camino hacia la solución, sino por el contrario, ha obedecido a los intereses de élites occidentales y han aumentado esta crisis ambiental. Es necesario hacer entonces un giro ambiental, mudar de piel, como lo dice el maestro Augusto Ángel Maya. La crisis nos permite pensar de otra manera, desplegar nuestras capacidades creativas y estéticas, modificar nuestras culturas y nuestros etos, reconocer nuestra condición humana como parte de la Tierra. Nuestro estar en el planeta es realmente efímero respecto a los millones de años que ésta lleva transformándose, siendo morada de otras tramas de vida. Somos el trayecto de una hoja que lleva al viento hasta el caer al piso. Es por esto que debemos saber modificar nuestra casa. No podemos inmacular lo natural porque somos parte de ello y por ende generamos procesos y emergencias de nuestra interacción y constante tejido. Diseñamos nuestras vidas. Sin embargo, sí debemos tener una conciencia más crítica de cómo estamos viviendo, de nuestras necesidades y hábitos, modificar nuestra cultura ante la crisis. Y termino con una frase de Augusto Ángel Maya que dice, el futuro ambiental de la humanidad hay que construirlo mediante una profunda transformación de la cultura. Listo, creo que ahí con eso termino pues esta intervención mía. Me gustaría pues a través de las preguntas que fui lanzando o otras preguntas que surjan, escuchar también pues a quienes nos acompañan hoy. Hola.
Hola, no sé si hay preguntas allí. Santi, de pronto en el chat habían preguntas. Eh, Preguntas, no, hay tres personas que hicieron comentarios. No sé si ellos quieran empezar y hablar. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, sí, te escuchamos. Mucho gusto, arquitecto. Soy Elizabeth de Cali Sí, hola, y Elizabeth. un gusto para todos. Bueno, pues a mí, y pues viendo un poco de sus estudios, por eso me interesó muchísimo poder conectarme a este live. O bueno, como a esta reunión de alguna manera, porque entonces como que me interesa es eso, de pronto si podíamos abordar un poco más sobre eso que estabas hablando, porque igual hablaste en general de muchos temas bastante interesantes y, o sea, tienen muchísimos temas de dónde cortar, mejor dicho. Pero me gustaría de pronto enfocarme en ese aspecto que te estaba diciendo del espacio público en sí. Vemos cómo están cambiando estas relaciones, ni siquiera estamos en la pospandemia todavía, pero ya de alguna manera los gobiernos dicen, bueno, utilicen el parque las cosas, hay ciertas restricciones. Entonces, como que, ¿cómo pensar ese tipo ahora de elementos del espacio público que de alguna manera toda la vida como y que supuestamente se necesitan para reactivar esos espacios públicos, pero ahora es como una, como de alguna manera una contemplación de ese espacio, porque casi que no se va a poder utilizar. Sí, de pronto es porque estoy viendo un poco fatalista, pero es como eso, ¿no? O sea, como esos elementos de alguna manera se van a empezar a transformar o esa manera de usar el espacio público, porque vemos, creo que cambiando, pero pues como que uno decir, no puedo usar de tal cosa, no puedo usar tal otra, pero si ahí está, o sea, hace parte del espacio público, ¿no? Entonces, poco y agradecerte pues por el tiempo, por todos los conocimientos y muy interesante todos los temas que abordaste. Muchas gracias. A la regional, Listo, muchas gracias, Elisa. No, pues mira que podría plantearte ahí. Con este tema del COVID, yo creo que todos estamos ahí como un poco enganchados, pues como siempre, pensando en qué va a pasar y como en esa incertidumbre. Eh, el COVID, pues leía y lo comparto, es una enfermedad urbana, ¿cierto? Se ha expandido es precisamente por nuestra forma de habitar en ciudades y precisamente esto sea una enfermedad urbana. Eh, us- en la semana pasada hubo un conversatorio precisamente de un chico que tenía estudios rurales y hablaba un poco de eso, ¿cierto? Cómo iba a empezar a impactar como ese habitar lo rural, ¿cierto? Cómo iba a empezar a coger fuerza, ¿cierto? Yo difiero un poco pues como esa visión del urbano y lo rural separado también un poco desde el ordenamiento territorial y lo veo más eh, como un territorio de complejidad, ¿cierto? Donde hay unas dinámicas más urbanas y otras, perdón, más rurales y otras menos rurales, pero pues que es una visión más holística, ¿cierto? Donde todo es un territorio, el territorio. Y entonces él nos planteaba un poco eso, de cómo se va a repensar ahora los territorios más rurales y cómo precisamente esto va a ser posiblemente, ¿cierto? Porque uno no podría, pues en este momento.
pues todo es especulación un poco, y estos, como vuelvo y lo digo, son orillas desde los que uno podría pensar que podría ser, y es ese nuevo pensar la vida en el campo. Lo otro que me parece también importantísimo y es un ejercicio que vengo con un compañero incluso desde el año pasado, eh, es un tema de territorios virtuales, ¿cierto? Y a mí me llama mucho la atención porque cuando estábamos viendo estas reflexiones sobre los territorios virtuales, obviamente esto fue el año pasado, pues nadie veía venir esto, eh, decía que la ausencia de espacio público en muchas ciudades donde este es muy reducido, se estaba supliendo con escenarios para la virtualidad. Y lo articulo también a algo que escuché esta semana, que, que el nombre de aislamiento social ha sido, digamos, un mal uso o una mala expresión, porque en realidad nosotros hemos buscado la forma de seguir construyendo lazos sociales, ¿cierto? Por ejemplo, este encuentro, o pues me imagino que ustedes con su WhatsApp y con mil formas pues de comunicarse con sus cercanos, ¿cierto? Entonces no es un aislamiento social, entonces hablaban del concepto de la sana distancia, ¿cierto? Que era un concepto mucho más apropiado, porque en realidad estamos en ese proceso, ¿cierto? De distanciamiento, pero eso no quiere decir que que estemos aislados socialmente. Hemos buscado y hemos migrado a otras posibilidades, a otros medios para seguir construyendo esos lazos sociales. Entonces yo creo que hay como dos puntos que podrían ser, dos orillas que podrían ser, ¿cierto? Tal vez la migración a estos territorios virtuales como lo reflexionaba con mi compañero el año pasado, o como lo trajo pues el ponente de la semana pasada, ese nuevo repensarse lo rural. Listo, no sé si de pronto otra pregunta o si Elisa nos quiere ahí como compartir algo. Hola, creería yo pues que también como tú dices, el tema de lo rural, yo también pues incluso el urbanismo es, ya en lo rural estás haciendo urbanismo, no sé, es como pensar en ese sentido, Que el territorio de, verse de manera el holística. territorio Ujú, y transformarlo, ajá, así por pequeño que sea, estás haciendo esa intervención humana, entonces deja ujú. de sentir Y esas fronteras digamos, ya como cada que vez tan independiente. y esas Dime. fronteras cada vez se han desaparecido más, ¿cierto? Ya Ajá. hay gente que vive en zonas rurales, pero ejerce vida pues en la ciudad. Hay dinámicas como el turismo rural o el turismo verde, pues que le han puesto algunos, que empiezan también a romper esa frontera, ¿cierto? Eso de, este es el suelo rural, este es lo urbano, pues empieza ya a ser un poco... eh, Fragmentar incluso esa parte. exacto, se fragmenta y es, ya, digamos, es una línea pues casi que imaginaria que tienen nuestros planes de ordenamiento, porque vuelvo, insisto, las dinámicas ya no se dan en lo rural y lo urbano aparte, o sería ya una visión muy, yo diría que muy limitada de ver lo rural solo como la agroproducción. Pues ahí sí, digamos, ya sería algo muy limitado porque, vuelvo, insisto, hay actividades que ya se están dando, eh, incluso eh, a través de tecnologías que ya, pues vuelvo, insisto, rompen esa frontera. Y lo otro que yo planteo es, si uno va a una plaza de mercado, ¿acaso allí no hay ruralidad? Pues no, no sé, pues yo lo veo ya desde el territorio como un todo, ¿sí? A mí,
Sí, yo ya no pensaría en que aquí está lo rural y aquí lo urbano, sino y más pues en ciudades como ciudades medianas pues como Armenia, que, que, que esa frontera sí que es más fácil de que sea más permeable. Claro que sí. No sé si alguien más quiera comentar. Yo te agradezco, pues, comentado. Y de pronto si tienes como alguna página o algo también como para, de pronto si nos puedes seguir ilustrando de contenido de pronto interesante o de lectura, en esa parte que nos pudieras como recomendar algunas lecturas o páginas como que podamos profundizar en ese sentido. Muchas gracias. Claro que sí, Elis. No, gracias a ti por participar. En Listo. el chat hay una pregunta. Ay, gracias, Daniela. Aunque no la veo. Si quieres te la leo. Sí, porfa, que me perdí aquí. Pregunta Andrés Mendoza Carvajal. Dice, creo que realmente el desarrollo sostenible está orientado a sostener el estilo de vida de consumo. Sin embargo, ¿cómo podríamos vivir más? Teniendo en cuenta que el humano es un ser de consumo. Antes lo hacía mesuradamente, dado el número de habitantes. En ese entonces y ahora vivimos sin conciencia de cuánto podemos tomar de la tierra. Lo que cambia es el número de los que toman. La vez, la vez las tribus indígenas salgan de este paradigma, pero la mayoría vivimos inmersos. Básicamente es como meterle freno en seco a un tren en una curva. Sí, Andrés, comparto mucho como lo que planteas allí. Por eso también un poco lo que alcancé a mencionar allí en este serie pues de ideas que lanzaba. eh, Hay que hacer un giro ambiental, ¿cierto? Y eso solo se va a dar eh, seguramente, como lo plantea al final, en situaciones de crisis, donde podamos ser mucho más creativos y de verdad nos veamos en situaciones donde esas estructuras de organización puestas pues, al servicio del consumo tengan que cambiar, ¿cierto? Independiente también de un punto que tú tratas ahí que es importante, que es el crecimiento demográfico. Independientemente de eso, creo que el ser más conscientes, como lo planteé en la charla, el ser más conscientes de las verdaderas necesidades que tenemos y que hoy creo que es un momento estratégico para hablar de eso, sí podría digamos, lograr una relación mucho más armoniosa con las otras tramas de vida que sean en este planeta, ¿cierto? Entonces, muy interesante ahí tu aporte. Creo que sí es necesario un momento de crisis. No sé si será este, pero al menos aquí nos empezamos pues como a cuestionar algunas cosas, pero sí algo que permita que se dé ese giro ambiental, ¿cierto? Como lo mencionan pues algunos autores, pero creo que hay unas intenciones ya interesantes y también trata de darle esbozarlo un poco al final cuando hablaba de los movimientos, ¿cierto? Creo que el movimiento feminista, por ejemplo, ha hecho grandes contribuciones precisamente a este cuidado de la tierra, al cuidado del otro, desde los feminismos ecológicos, lo planteo allí. Y otra serie como el movimiento campesino, como los movimientos ambientales, un ejemplo, por ejemplo, acá Marcha Carnaval, eh, que es este escenario de encuentro para luchar precisamente por estos recursos que en algunos municipios como Salento pues, se están viendo amenazados por la minería, ¿cierto? Entonces yo creo que también ahí habría que poner la lupa, ¿cierto? Y ver posibilidades, como lo de ahora desde el diseñar, eh, desde la visión del diseño, de un nuevo diseño que implica rediseñar, repensar y deconstruir nuestras formas de ser en el mundo.
Bueno, profe, hay otra pregunta. Ujú. Dice, estaba pensando si hablando de intervenir lo rural pasa a ser urbanismo, porque se invierte el concepto y se habla de ruralizar lo urbano, teniendo en cuenta que el desarrollo sostenible apunta a mejorar la calidad de vida de los habitantes. Creo que era lo que mencionábamos ahora, ¿cierto? Esta visión de lo rural y urbano, pues históricamente ha tenido dos líneas, ¿cierto? Una que es demográfica, ¿cierto? Donde habita más gente, pues es lo rural, donde habita menos gente es lo urbano, y otra que ha sido economicista, que se limita pues a donde hay actividades agropecuarias y donde pues no hay actividades agropecuarias, ¿cierto? Eso, la visión histórica, pero vuelvo, insisto, una visión muy limitada que incluso desde los estudios rurales hace rato está replanteada, ¿cierto? Y por eso lo planteaba ahora, lo rural, digamos, una visión de lo rural como complejidad, ¿sí? Complejizando el tema de la ruralidad, pues ve el territorio de una manera más holística, donde no hay fronteras entre lo rural y lo urbano, sino que hablamos digamos, desde los estudios de los estudios rurales se habla de territorios más rurales y territorios menos rurales, pero donde en definitiva todos estamos inmersos también en estas dinámicas de lo rural, ¿cierto? Y lo planteaba ahora, ¿sí? Cómo pensar una plaza de mercado no, no está pues estrechamente vinculada a lo rural, ¿sí? La alimentación, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí hay un tema interesante que se ha estudiado precisamente desde, como lo decía ahora, desde los estudios eh, del desarrollo rural o de lo rural, o incluso desde la geografía humana, que ha aportado bastante a este debate de lo rural. Eh, pero yo sí siento, o por lo menos desde mi orilla, me siento más afín con ese postulado de que hay territorios más rurales, menos rurales, pero que en ningún momento pues hay como una desconexión y un dualismo ahí entre lo urbano y lo rural, que entre otras ha intensificado la visión de lo rural como pobre o como el paisaje pintoresco y lo urbano como el desarrollo y eso. Entonces, pues ahí también creo que es el verlo de esta manera más compleja empieza pues como a desmitificar un poco esos imaginarios que hay de lo rural como pobre y lo urbano pues como desarrollo, porque incluso pues eh, no es el caso. No vivir en lo urbano quiere decir que hay desarrollo, ¿cierto? Aunque partiendo de que he venido haciendo ya una crítica al discurso desarrollista. Eh, es eso, ¿cierto? Creo que también hay que ampliar la mirada en ese tema y romper pues ese dualismo que, que- que la planeación de cierta forma pues ha apalancado. Profe, Mendoza pregunta, ¿ese nuevo diseño afectaría la territorialidad? Cuando hablábamos ahora de diseñar una nueva forma de ser, eh, claro, implica el repensar nuestra territorialidad, ¿cierto? Cuando lo plantea ahora, pues como el proceso de construcción de identidad, ¿cierto? La territorialidad, como unos símbolos con los que cargamos el espacio vital en donde nosotros ejercemos vida, ¿cierto? Y claro, tendría que cambiar porque precisamente al cargar con otros significados, al darle otras valoraciones, como lo decíamos ahora, a las tramas de la vida, como ejemplo, a darle otras valoraciones, pues estos procesos tienen que cambiar, ¿cierto? Entonces, tanto la territorialidad como los procesos de territorialización, que es apropiación, como lo plantea ahora, pues tienen que tener un cambio. Yo diría que todo va a tener que tener ese cambio en ese giro
ambiental, ¿cierto? Todos estos temas de qué nos identifica, de cómo apropiamos un lugar, pues tienen que transformarse, ¿cierto? Mutar y deconstruirse, como lo decía ahora. Pues desde mi postura, ¿cierto? Porque vuelvo, insisto, aquí me paro desde una orilla de donde lancé algunas ideas como la educación ambiental, como las estéticas ambientales, que incluso muy enlazadas al pensarnos estos nuevos diseños autónomos, y también precisamente la ciudad como resultado de estos procesos de diseño y pues claramente también como el espacio donde emergen estas expresiones de vida que corresponden a los diseños autónomos. No sé si antes tiene otra. Es que me interesa mucho este tema, qué pena. Quería como preguntar algo más, Hola, Andrés. alguien me acabé de acordar. Claro, no. Bienvenidas todas las Vea, preguntas. hay unas dinámicas más que territoriales, sociales, que yo pienso que no han permitido precisamente avanzar más allá entre lo urbano Ujú. y lo citadino, porque es que ni siquiera es el urbanismo en sí, porque es que ya, pues lo que estábamos hablando sobre el urbanismo como concepto de ciudad, sino que es un urbanismo más general, me parece a mí más de verdad que incluye las dos Ujú. cosas, lo citadino y lo rural. Y en ese sentido también yo siento, Ujú. de pronto, no sé si y no sé, los compañeros que están aquí pueden sentir de pronto esta también apreciación que tengo y es como de alguna manera siento que esos procesos han de pronto han permitido a veces en algunas regiones de Colombia crecer los procesos de pues como de de generar de poder tener esas conexiones entre diferentes ciudades que tienen muchas similitudes, que pueden generar otras dinámicas también como, y incluso hay unos hechos que pueden hacer ver eso, ¿no? De la intermunicipalidad, interconexión, pero por ese tipo no se puede generar y no se puede concretar esas cosas. Pues yo lo hablo desde aquí de Cali, ¿no? Eso no es muy difícil hacer una metrópoli aquí en Cali, pero yo digo, o sea, están, pero no los quieren dejar ver o no sé qué es lo que está pasando y siento que están sesgados de alguna manera en ese sentido, ¿no? Y eso lo quería como exponer un poquito, arquitecto. Sí, muchas gracias ahí por tu aporte. Yo creo que es importante entender también el territorio desde una manera mucho más compleja. El territorio no se limita al espacio físico, ¿cierto? Esto, digamos, eh, tiene que verse desde otros componentes, como tú lo mencionabas, desde lo social, ¿cierto? Eh, unas lógicas sociales que hay allí, y lo mencionaba, creo que lo mencioné también allí en nuestra conversación, el territorio, y hay un concepto pues que a mí pues, me identifico completamente, que es muy desde el debate de la geografía humana. El territorio es una relación de tres categorías como, eh, creo que se los dije ahora, que es lo eco, lo, mejor dicho, leído así de línea, geoeco, lógico-antrópico, ¿cierto? Entonces hay una serie de componentes que va más allá de entender el territorio solo como el espacio físico o solo como lo ecosistémico, sino que está estrechamente relacionado con una construcción social, ¿cierto? Pues que este también yo creo que es muy
muy común verlo en estudios de urbanismo y en estudios de ciudad, ¿cierto? El territorio como esa complejidad social construida, ¿cierto? Eh, pero a mí me parece que esos cuatro componentes que mencioné ayudan, digamos, a tener un panorama más amplio de lo que es un territorio y que en él, como lo mencionamos, se dan procesos de territorialización y de territorialidad. Listo, Iván nos aportó que había buscado el precio de la Tierra y era 5.000 billones de dólares, el precio actual de la Tierra. Gracias a Iván ahí por ese aporte. A mí me sigue pareciendo pues increíble que cómo valoran, pues, no sé. Hay un tema de economía ambiental que a mí también soy muy crítico pues de esa línea de trabajo, ¿cierto? Como de darle un valor económico a todos los procesos y a través de esta metodología eh, es por ejemplo que se hacen como todas estas cálculos de los servicios ambientales y del valor que tienen ciertos servicios pues, que prestan eh, algunos territorios, pero eso sería pues como otro tema de discusión, ese de la economía ambiental. ¿Listo? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta final. Igual también creo que desde el colectivo, pues pueden compartirles ahí mi correo, por ejemplo, para que ahí compartamos pues como experiencias y información, como Elisa pues ahora nos, nos recomendaba, ¿cierto? Que poder estar ahí como en contacto para compartir información. Sí, Andrés. La idea es dejar también con muchas preguntas, ¿cierto? De cuestionarnos, por eso empecé a lanzar muchos cuestionamientos también a medida que íbamos conversando. La idea es eso, generarnos pues como interpelarnos un poco, eh, espero que haya sido así, y cuestionarnos también eh, desde donde yo ejerzo vida, qué, qué, qué posibilidades tengo, ¿cierto? ¿Cómo voy dando ese paso, ese giro ambiental? Sí, pero siendo mucho más consciente, ¿no? Hola, sí, esta grabación la voy a enviar a sus correos. Igual estamos armando un canal de YouTube donde estamos empezando a subir todos los conversatorios pasados e incluso vamos a montar este en los próximos días. Bueno, sí, ahí Andrés. Si de pronto con un compañero tenemos una red que se llama Ciudadanías Emergentes, y estamos compartiendo textos y también un poco eh, invitaciones a como todos estos movimientos y activismos que logré pues como mencionar al final. Entonces estamos compartiendo un poco también hay información sobre eso. Si les interesa, pues ahí está. Es una página en Facebook, Ciudadanías Emergentes AXM. Listo, Santiago. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos por asistir. De igual manera los queremos invitar a que participen en esos próximos eventos.
día de mañana tenemos un conversatorio con la arquitecta Marta Fajardo, que pues era el día de ayer, pero tuvimos que aplazarlo para mañana por fuerza mayor del arquitecta. Igualmente, muchas gracias al arquitecto Carlos por participar en este conversatorio y nada, hasta pronto. Gracias a todos y bueno, ahí estamos entonces pendientes y en contacto para cualquier diálogo que podamos hacer. Chao. Muchas gracias, adiós, un saludo. Chao, Elisa, muchas gracias a ti.